Estamos en esta. Ok. Estamos aquí. ¿Se entendió esta? Sí, ahora sí, muy claro, ingeniero. Gracias. Ok, vamos a la otra entonces. Vamos a la otra. La otra era esta, mediante dos ecuaciones de momento. Ok, entonces, nuevamente tenemos los datos de la fuerza y planteamos dos ecuaciones de momento, ¿sí? Con respecto a dos puntos diferentes, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación? Una ecuación de momento con respecto a un punto B igual a 0 y otra ecuación de momento, ¿no es cierto?, con respecto a un punto, a otro punto, en este caso con respecto, momento con respecto a B y C, dos centros momentos, ¿sí? B y C. En este caso, de nuevo, si R es igual a 0, perdón, si el momento, la ecuación de momento es igual a 0, o R igual a 0, o R pasa por el punto B. Pero además vamos a decir de que no existe par de fuerza. Con una sola ecuación que C igual a 0 el momento, aseguramos de que no existe par de fuerza, ¿sí? Si yo tomo otra ecuación con respecto a otro punto, con respecto a un punto C, por ejemplo, o puede ser que o R igual a 0, o R pasa por el punto C, o aseguro de que no existe par de fuerza. Si se cumplen las dos ecuaciones simultáneamente, ¿qué puedo asegurar? Puedo asegurar de que no existe par de fuerza, ¿sí? Y si el centro de momento C y el centro de momento B no definen una recta paralela a la dirección de la fuerza, existe equilibrio. Caso contrario, si por ejemplo el punto C estuviera aquí, ¿no es cierto? En una de esas hay una resultante que pasa por C, pasa por B, se van a cumplir estas dos y no va a estar en equilibrio. Por lo tanto, la condición es que el punto B y C no definan una recta que sea paralela a la dirección de la fuerza. En ese caso, ¿no es cierto? En ese caso, si B y C no definen una recta paralela a la fuerza, ahí sí puedo decir de que de que no existe par de fuerza y el sistema está en equilibrio. De nuevo, siempre y cuando los puntos B y C no definan una recta paralela a la dirección de la fuerza. ¿Se entiende ahora? Ahora sí, ingeniero. Muchas gracias. Todo entendible. Ok. Bueno, yo vuelvo a esto, a todo lo que hemos visto, ¿sí? Y tenemos todo, de nuevo, tenemos todas las ecuaciones para resolver problemas de reducción, problemas de descomposición, problemas de equilibrio en sistemas de fuerzas concurrentes, no concurrentes y fuerzas paralelas. ¿Con qué? Con las ecuaciones fundamentales de la teoría de la estructura. Nos vamos a cansar de ver esto. Y en ingeniería, en la estructura, se van a cansar de ver esto. Por eso yo insisto. Y este es el cambio que he hecho en el orden de dictado de la materia. Porque prefiero entrar con el tema conceptual de cada una de las ecuaciones, ver en reducción, descomposición, equilibrio, cómo utilizamos las ecuaciones. Y ahora en los ejercicios.
Vuelvo a preguntar, ¿dudas? ¿No hay duda? ¿Qué han visto ya qué han visto en ayudantía? ¿Ejercicio de qué han visto? Solo hicimos un ejercicio de fuerza concurrente Ya, de dos ecuaciones de proyección. ya, ok. Bueno, van a empezar a hacer de todo. O sea, todo esto lo van a aplicar. ¿Sí? Todo esto lo van a aplicar. ¿Sí? Muy bien. Con eso hemos visto todo el tema. De nuevo, hemos visto todo el tema, ¿no es cierto?, de los métodos analíticos de reducción, descomposición y equilibrio. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver, ¿no es cierto?, y repasar lo que habíamos ya visto algunas cosas, los métodos gráficos, ¿ok? Cómo encontramos la reducción gráficamente, la descomposición gráficamente y el equilibrio gráficamente, ¿ok? Ya hemos visto algunas cosas, ¿sí? Pero las vamos a volver a repasar. Entonces, este era el libro, Reducción de fuerzas concurrentes en el plano, en el método gráfico. El método gráfico pasa por la representación analítica del sistema de fuerzas, ¿no es cierto?, que hemos visto. Para representar una fuerza debemos elegir una escala de fuerza, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos fuerzas, ¿sí? Acá hay algo que está incompleto, permítanme corregir. Se ha borrado esto. Acá tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. Vamos a empezar con fuerzas concurrentes en el plano, ¿sí? Voy a ir primero al libro para que veamos algo en una presentación de PowerPoint. Empezamos con fuerzas concurrentes en el plano, ¿sí? Y vemos qué cosa. Vamos a empezar a ver la reducción, nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a empezar a ver la reducción. Quiero encontrar la resultante, ¿sí? En forma gráfica. Reducción en forma gráfica. Acá. Esta es una presentación en Power que lo vamos a ver en detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Lo que tenemos es un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, de las cuales tenemos para cada una de las fuerzas su intensidad, su dirección y su sentido. El método gráfico consiste en, obviamente tenemos que tener el cuerpo rígido dibujado y las fuerzas dibujadas también en su posición correcta en función a su ángulo y su sentido. Entonces se elige una escala de fuerza. Sabemos que para llevar desde la realidad, que son los datos, a los vectores representativos, tenemos que dividir la intensidad de la fuerza entre la escala de fuerza. Entonces tomamos una escala de fuerza y a partir de un punto cualquiera del plano, puede ser son vectores libres, en cambio estos sabemos que son vectores aplicados, ¿sí? Tomamos un punto cualquiera del plano y llevamos cada uno de los vectores, uno a continuación del otro, para tratar de hacer el triángulo de fuerza. Y en este caso, que son muchas fuerzas, el triángulo de fuerza se transforma en un polígono de fuerza. Entonces llevamos el vector representativo paralelo y en escala. A continuación llevamos el vector representativo de la fuerza P sub 2 paralelo y en escala. A continuación llevamos el vector representativo de P sub 3 paralelo y en escala. A continuación llevamos el vector representativo de P sub 4
paralelo y en escala, y a continuación llevamos el vector representativo de peso 5, paralelo y en escala. Y ahora el origen del primer vector será el origen del vector representativo de la resultante. Y el extremo del último vector será el extremo del vector representativo. Entonces ese es el vector representativo de la resultante. Por lo tanto, está en una escala. Como estamos midiendo, estamos haciendo método gráfico, lo que tenemos es que medir ese vector representativo en centímetros y multiplicarlo por la escala que tiene una unidad de kilos por centímetro por centímetro. Por lo tanto, me va a dar kilogramos. Entonces, la intensidad de la resultante, en este caso, para mí tiene 3,0 centímetros, multiplicado por la escala que adopté, que es de 100 kilos por centímetro, me da el vector representativo. ¿Me da qué cosa? Me da la intensidad, me da la dirección y me da el sentido, ¿no es cierto? Dirección y sentido. Pero como esta es una aplicación sucesiva del primer principio de la estática, y el primer principio de la estática decía, la resultante está, ¿dónde está la resultante? Sistema de fuerzas concurrente. Por lo tanto, el punto de concurrencia de la fuerza será el punto de concurrencia de la resultante. Por lo tanto, trasladaré la resultante al cuerpo, ¿no es cierto? Y esa es la resultante. Quiere decir que puedo reemplazar el efecto de todas estas fuerzas por el efecto de la resultante según, ¿qué cosa? Según el primer principio de la estática. Por lo tanto, este efecto sobre el cuerpo de esta fuerza es equivalente, ¿no es cierto?, al esfuerzo a lo que hace la resultante por sucesivas aplicaciones del primer principio de la estática. ¿Sí? Eso es el método gráfico. Vamos a ver, acá dice que hay un ejercicio. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio es este. Algo no está bien aquí. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos como dato, ¿qué cosa tenemos como dato? Tenemos un sistema de fuerzas dado, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de fuerzas dado. En este caso tengo 5 fuerzas que tienen sus intensidades y que tienen sus ángulos, cada una de las fuerzas, ¿sí? Y tienen un punto de concurrencia en la fuerza, ¿sí? Y por lo tanto, yo voy a tomar una escala de fuerza, ¿cierto? Y voy a llevar los vectores representativos uno a continuación del otro. Acá hay algo que no está bien, algo le ha pasado al programa. Voy a hacer un cambio aquí, a ver si me cambia. No. Ha pasado algo con el programa que tengo que chequear, ¿sí? Lo vamos a ver por acá, en este otro ejercicio donde estamos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Lo que hacemos es lo siguiente. Elegimos una escala de fuerza, ¿sí? Acá tengo una fuerza, peso 1, que vale 3 kilogramos o toneladas. Tengo una fuerza peso 2 que vale 2,9. Tengo una fuerza peso 3 que vale 2,09 y tengo una fuerza peso 4 que vale 1,6. Porque puse unos valores aleatorios.
Entonces, como estos son los valores, voy a elegir una escala que es 1 kilogramo por centímetro. Y por lo tanto, voy a llevar, ¿no es cierto?, paralela a la fuerza P1, el vector representativo de P1, paralela a P2, el vector representativo de P2, paralelo a P3, el vector representativo de P3 en escala, y paralelo a P4, ¿no es cierto?, el vector representativo de P4 que es paralelo a P4. Y con eso, ¿no es cierto?, el origen de la resultante estará en el origen de la fuerza, de la primera fuerza, y el extremo de la resultante estará en el extremo de la última fuerza, en este caso del peso 4. Por lo tanto, ya tengo ¿qué cosa? Tengo la intensidad y la dirección y sentido de la fuerza resultante. Pero este es su vector representativo. Por lo tanto, ahora tengo que llevar, ¿no es cierto?, el vector fuerza, ¿no es cierto?, ¿dónde? En el punto de concurrencia de la fuerza. Y de esa manera, trazando el polígono, ya no es un triángulo, polígono de fuerza, encuentro el vector representativo y por lo tanto tengo que medirlo en escala, medirlo en centímetros o multiplicarlo por la escala para que me diga cuánto es el valor de la resultante. ¿Sí? Acá está el procedimiento. Se elige la escala, los vectores representativos, el valor de la resultante, el origen del primer vector con el último vector, ¿no es cierto? Después llevar el vector representativo, ¿no es cierto?, al punto P. Y tenemos la intensidad, la resultante, etc. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es decir además que el orden en que se llevan los vectores en el polígono, ¿no es cierto?, puede ser cualquier orden. Entonces acá fíjense que he trazado otro orden, ¿no es cierto? He trazado el vector representativo de P2, a continuación tracé el vector representativo de P3, después tracé el vector representativo de P1 y después tracé el vector representativo de P3. Otro orden, ¿no es cierto? Y el orden no altera, el problema. Igual me va a dar, ¿no es cierto?, el mismo resultado. Bueno, esto es lo que estoy trayendo aquí, ¿no es cierto?, lo que hice en la presentación del PowerPoint, ¿sí? Entonces, esto igual se lo voy a pasar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ingeniero. Ok, muy bien. El otro método que se utiliza es cuando, ¿no es cierto?, existe el método para fuerzas no concurrentes. A ver, permítame, reducción de fuerzas no concurrentes en un método analítico, esto ya lo hemos visto. Sí, a ver, no le voy a explicar sobre esto, se lo voy a explicar sobre otro ejercicio. En este ejercicio lo que estoy mostrando es, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con, lo voy a anotar aquí, sistema de fuerza no concurrente del plano. Sucede que si tenemos un sistema de fuerzas
no concurrente, ¿sí? Y queremos encontrar la resultante. Si nosotros, a ver, vamos a ver. Aquí tengo un sistema de fuerzas no concurrentes, que es un sistema de fuerza que tengo una fuerza P sub 1, ¿ok? Una fuerza P sub 2, que es esta de aquí. Tengo una fuerza P sub 3, que es esta de acá. Tengo una fuerza P sub 4, que es esta de acá. ¿Sí? Y es un sistema de fuerzas no concurrente. ¿Qué es lo que hago? Si yo digo, a mí me han dicho que la resultante es que, ¿no es cierto?, trazarla uno a continuación de los otros, de los vectores representativos. Bueno, eso hago. El vector obviamente elijo una escala de fuerza, ¿sí? Y voy a hacer el trazo del vector representativo de la fuerza P sub 1 en escala, ¿sí? Paralela, ¿sí? Aunque no esté en este caso muy paralela. A continuación trazo el vector representativo de la fuerza P sub 2 paralela. Y por el primer principio de la estática voy a tener una resultante parcial. Pregunto, ¿por dónde pasa la resultante entre P sub 1 y P sub 2? ¿Por dónde pasa la resultante? Esta es la resultante, ¿no es cierto?, el vector representativo de la resultante entre P sub 1 y P sub 2. ¿Por dónde pasa? Cuando se intersectan los dos puntos. Donde se intersectan las dos fuerzas. Las dos Entonces, fuerzas. ¿dónde está el vector representativo de la fuerza P sub 1? El vector representativo de la fuerza P sub 1 es este, y el vector representativo de la fuerza P sub 2, ¿no es cierto?, es este de aquí. Por lo tanto, donde se intersecta la recta de acción de P sub 1 y la fuerza de P sub 2, está el vector, ¿no es cierto?, la resultante entre 1 y 2. Y me va a suplir el efecto entre 1 y 2. Y así sigo sucesivamente. A esta resultante parcial, ¿no es cierto?, la voy a componer, ¿no es cierto?, con el vector, con la fuerza P sub 3. Entonces, paralela a P sub 3, llego. Y a continuación, ¿qué es lo que voy a tener? A continuación tendría, ¿no es cierto?, una resultante parcial. ¿Qué tendría? ¿Dónde está? Entre la resultante de P sub 1 y P sub 2 y la fuerza P sub 3. Y así sucesivamente podría ir sacando las resultantes parciales. Pero se complica mucho. ¿Por qué? Porque como es un sistema de fuerzas no concurrentes, yo no sé por dónde pasa la resultante. ¿Recuerdan el método analítico? Necesitamos una ecuación más para encontrar, ¿no es cierto?, XR o Y sub R. Pero si yo trazo el polígono de fuerza de P sub 1, de P sub 2, más el de P sub 3, más el de P sub 4, el origen del primer vector con el extremo del último vector me va a dar, ¿no es cierto?, el vector de la resultante. ¿Qué tengo ya? Tengo su intensidad, tengo su dirección, tengo su sentido, porque sé cuál es la dirección, sé cuál es el sentido y sé cuál es la intensidad de la fuerza. Por lo tanto, ¿qué me falta? El punto de aplicación. El punto de aplicación. Entonces, para saber el punto de aplicación, podemos hacer este método sucesivo de encontrar resultantes parciales hasta encontrar la última resultante. Y no es práctico, ¿sí? Por lo tanto, se utiliza lo que se llama el método del polígono funicular.
¿De qué se trata el método del polígono funicular? Vamos a ir a nuestro libro, menú, sistemas de fuerzas no concurrentes, la reducción gráfica mediante el polígono funicular. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de fuerzas, peso 1, peso 2, peso 3 y peso 4, que es un sistema de fuerzas no concurrente. Para encontrar la reducción mediante el método del polígono funicular, se hace lo siguiente, ¿no es cierto? Se elige una escala de fuerza, se trazan los vectores representativos de las fuerzas paralelo y en escala, el vector representativo de peso 1, paralelo y en escala el vector representativo de peso 2, paralelo y en escala el vector representativo de peso 3 y paralelo y en escala el vector representativo de peso 4. Habiendo elegido, obviamente, una escala de fuerza. Ahora voy a elegir un punto cualquiera del plano, ¿sí? Un punto cualquiera del plano, ¿sí? Y primero voy a sacar la resultante. Ya tengo la resultante en intensidad, dirección y sentido. Sé cuánto vale la resultante, la voy a medir en centímetros, la voy a multiplicar por la escala y voy a tener el valor de la resultante. En intensidad, en dirección y en sentido. ¿Qué me falta? ¿Por dónde pasa la resultante? ¿Sí? Para eso decía que elijo un punto cualquiera del plano y con respecto a ese punto se trazan unas rectas desde el origen y extremo de cada una de las fuerzas. Y a estos lados, así estas rectas se llaman rayos polares. Y los vamos a denominar, ¿no es cierto? Y los vamos a numerar. Rayo polar 1, rayo polar 2, rayo polar 3, rayo polar 4, rayo polar 5, ¿sí? Si tengo 4 fuerzas voy a tener rayos polares. ¿Qué son los rayos polares? Es la unión desde un punto cualquiera del plano que se llama polo hasta el origen de cada una de las fuerzas y extremos de cada una de las fuerzas. Una vez tenemos, obviamente en el método gráfico, una vez tenemos este polígono de los vectores representativos, los rayos polares, vamos a trazar paralelas a estos rayos polares con la siguiente condición. Vamos a trazar una paralela al rayo polar 1 por un punto cualquiera de la primera fuerza de la recta de acción, cualquiera. Este punto puede ser cualquiera. A este punto se llama punto de arranque. Y sobre ese punto, cualquiera sobre la recta de acción de la fuerza peso 1, vamos a trazar una paralela al rayo polar 1 hasta intersectar la recta de acción de la fuerza peso 1. Y a partir de este punto, vamos a trazar paralelas a los rayos polares desde este punto hasta intersectar la siguiente fuerza. O sea, ese lado es paralelo a este de acá hasta intersectar la fuerza peso 2. A estos lados los vamos a numerar con su correlativo en números romanos. Y a estos les vamos a llamar lados de un polígono funicular. Entonces, a continuación, seguimos con el tercer lado hasta la tercera fuerza, paralelo hasta la tercera fuerza, paralelo al rayo polar 4 hasta la cuarta fuerza y finalmente paralelo al último rayo polar. Trazado esto que se llama polígono funicular, voy a encontrar la intersección del primero y el último lado, ¿sí? Donde se intersecta el primero y el último lado, que se intersectan en este punto. El primer lado y el último lado del funicular, ¿sí? El lado 1 y el lado 5, me da un punto por donde pasa la resultante. Entonces voy a trazar por ese punto y por ahí pasa la resultante. ¿Estamos claros? De nuevo, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de fuerzas no concurrente en el plano y queremos encontrar su reducción, su resultante,
aplicando lo que se llama el método del polígono funicular. Llevo en escala y paralelas a la fuerza, ¿no es cierto?, los vectores representativos de cada una de las fuerzas en escala. El origen del primer vector con el extremo del último vector me da la resultante, lo mido en centímetros, lo multiplico por la escala de fuerza y tengo la intensidad. Y ya tengo intensidad, dirección y sentido. Me falta por dónde pasa la resultante. Tomo un punto cualquiera del plano, ¿no es cierto?, y trazo rayos polares uniendo los orígenes de los extremos de las fuerzas. A partir de ahí y de un punto cualquiera de la primera fuerza, trazo los lados del polígono funicular paralelo a los rayos polares hasta intersectar la siguiente fuerza, y una vez tengo el polígono funicular completo, encuentro el punto de intersección del primer lado y el último lado, que me da un punto por donde pasa la resultante. Y de esa manera, mediante el polígono funicular, en el método gráfico encuentro la resultante del sistema de fuerzas no concurrente en el plano. Y por ahí pasa la resultante. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende claramente. Claramente. Entonces, fíjense, acá hay, ¿no es cierto?, una fuerza peso 1, hay una fuerza peso 2, hay una fuerza peso 3, ¿dónde estará la peso 3? Esta de aquí debe ser la peso y esta es la peso 3, ¿sí? Y una fuerza peso 4. ¿Qué es lo que hago? En una escala de fuerza, llevo los vectores representativos, perdón, estoy en este de acá, perdón. Entonces digo, tengo una fuerza peso 1, una fuerza peso 2, una fuerza peso 3 y una fuerza peso 4, ¿sí? Llevo el vector representativo de la fuerza, el peso 1, el peso 2, el peso 3 y el peso 4. Y con esto encuentro, ¿qué cosa? Con esto encuentro la resultante en intensidad, dirección y sentido. La mido en escala, la multiplico por la escala. Y ahora tomo un polo cualquiera y trazo el rayo polar 1, el rayo polar 1, el rayo polar 2, el rayo polar 3, cuidado con la secuencia, ¿no? El rayo polar 3, el rayo polar 4 va a la cuarta fuerza y el rayo polar 5. Y ahora trazo paralelas a esta, paralela al 1 hasta intersectar la fuerza 1, ¿no es cierto? Entonces es este de aquí. Estoy trazando paralela al rayo polar 1 hasta intersectar la primera fuerza, que es, ¿no es cierto?, que es esta peso 1. A continuación tengo que trazar el vector, el rayo polar 2. El rayo polar 2 es este, ¿no es cierto?, que tengo que ir hasta la segunda fuerza, ¿sí? Entonces, la primera fuerza era esta de aquí. Por lo tanto, el rayo polar 1 paralela su lado del polígono funicular, perdón, es este de aquí. No, este de aquí, es este de aquí, a ver si lo agarro, este de aquí. Entonces, este es paralelo al rayo polar 1. ¿Hasta dónde? Hasta intersectar, ¿no es cierto?, la fuerza peso 1. La estoy intersectando en este punto. A continuación, ¿no es cierto?, una paralela al rayo polar 2 hasta encontrar la fuerza peso 2. Acá está la fuerza peso 2, acá está el lado del funicular 2. A continuación, paralelo al rayo polar 3 hasta encontrar la fuerza peso 3, ¿sí?, que esta de aquí es la fuerza peso 3. Y a continuación, ¿no es cierto?, el rayo polar 4, ¿sí?, paralela a este, hasta encontrar la fuerza peso 4. La peso 4, ¿no es cierto?, es esta de aquí. Y finalmente, ¿no es cierto?, el rayo polar 5, que es este de aquí, perdón, este de aquí, ¿no es cierto?, y por lo tanto este de acá.
Sí. Ahora, la intersección del primer lado del funicular, que era este, con la intersección del último lado, me va a dar un punto por donde pasa la resultante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la resultante pasará por ese punto. Y por eso está la resultante puesta aquí. ¿Lo siguieron? No hay nada más que seguir la secuencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver, van a hacer este ejercicio, ¿ok? Este ejercicio es un punto, un par de ejes, hemos dibujado un cuerpo rígido y deformable que tiene esta forma, donde hay un sistema de fuerzas no concurrentes en el plano, donde hay una fuerza, ¿no es cierto? Peso 1, que es esta fuerza, hay una fuerza peso 2, que es esta fuerza, hay una fuerza peso 3, que es esta fuerza, hay una fuerza peso 4, que es esta fuerza, y hay una fuerza peso 5, que es esta fuerza. Bueno, y por lo tanto a esto tenemos que encontrar la resultante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? El método gráfico, trazar el polígono funicular. ¿Sí? Lo copian, por favor, para que lo hagan. A ver, manos a la obra, bueno. Papel y lápiz. Ahí está el ejercicio. ¿Lo llegan a ver? Ahí se los muestro también en el grupo. Están las dimensiones.